fuentes adictivas o antisociales. Ello obliga a los profesionales de la protección social a revisar constantemente las acciones e intervenciones que implementan para poder ofrecer respuestas socioeducativas que les ayuden a ubicarse socialmente a estos colectivos, favoreciendo así una inserción social normalizada. Si unimos al continuo cambio de la realidad social los factores de riesgo que ya existen en ella, además de las características psicosociales de los jóvenes y sus familias, nos enfrentamos a situaciones que requieren respuestas preventivas y educativas integrales. Esto es, respuestas que no solo atiendan a los momentos en el que aflora el conflicto, sino a establecer los mecanismos necesarios para detectar los factores que pueden estar provocándolo, diseñando para ello programas educativos preventivos que atiendan tanto la etapa de la infancia como de la adolescencia. El panorama actual sigue arrojando cifras altas con respecto al número de fracasos socioeducativos y personales que se producen en nuestra juventud, prevaleciendo, entre otros motivos, la falta de adecuación en las respuestas educativas diseñadas para los menores con dificultades para integrarse socialmente. Una de las carencias que pueden estar motivando esta inadecuación podemos encontrarla en la falta de una valoración adecuada de las capacidades y habilidades sociales de los jóvenes y sus familias para participar en la acción educativa que hayamos planificado. Tal como apunta Bauman, es necesario que se respeten los tiempos que la persona necesita para aumentar la confianza en sí mismo y que ésta le permita responsabilizarse a largo plazo de toda su vida, para lo que se precisa disponer de tiempo en los procesos educativos. Debemos preguntarnos si con respuestas socioeducativas preventivas y adecuadas la aparición de conductas negligentes, adictivas o conflictivas podrían haberse evitado. Debemos preguntarnos, ¿las conductas negligentes mantenidas en el tiempo favorecen las conductas adictivas? ¿O son las conductas adictivas en los adolescentes las que provocan comportamientos negligentes? Algunos estudios realizados en los últimos años nos ofrecen respuestas más o menos parciales a estas cuestiones. Estas respuestas las podemos encontrar analizando algunos de los elementos básicos para la prevención de las conductas no deseadas. Entre estos elementos destacamos los factores de riesgo y protección. En esta exposición abordaremos como agentes de protección o riesgo a la familia y a los profesionales. Debemos partir de la conceptualización de los factores que influyen de manera directa en la conducta de los menores, identificando la diferencia entre los factores de riesgo y las conductas de riesgo. Entendemos por factores de riesgo aquellos que tienden a relacionarse con un comportamiento conflictivo o antisocial y por conductas de riesgo el resultado que dichos factores tienen sobre el comportamiento, mientras que entendemos por factores de protección los que se vinculan a la ausencia de comportamientos disruptivos o violentos. Son numerosos los estudios longitudinales que han analizado los factores de riesgo y de protección que se asocian a la aparición de determinadas conductas problemáticas en la infancia y la juventud. Muchas de estas investigaciones coinciden en clasificar a los factores de riesgo en estáticos y dinámicos. Los factores de riesgo estáticos corresponderían a las características propias de personalidad, así como a sus experiencias vividas, siendo estos factores difíciles de modular o modificar. No obstante, resulta imprescindible su conocimiento para poder valorar el nivel de riesgo al que están expuestos los menores para desarrollar conductas negligentes o no deseadas. Sin embargo, conocer los factores de riesgo del menor no conduce a una certeza absoluta de que éstas no se vayan a producir. Los factores de riesgo dinámicos son aquellos que afectan a las actitudes, creencias, habilidades sociales, apoyo familiar, grupo de iguales, adicciones, pareja, educación y trabajo, siendo estos factores de riesgo dinámicos susceptibles de modificación a través, entre otras, de intervenciones educativas adecuadas. Por tanto, es necesario realizar un exhaustivo análisis de los mismos para centrar nuestras intervenciones y acciones educativas en estos factores, provocando así cambios prosociales en el joven. El diagnóstico inicial que realicemos debe contemplar las características personales
que presentan los jóvenes en situación de riesgo. Entre estas están la inestabilidad emocional, el bajo autoconcepto y autoestima, la falta de empatía, la incapacidad para comunicar sentimientos, la baja tolerancia a la frustración, la incapacidad para la autocrítica, la vulnerabilidad frente al estrés, la escasa capacidad para reflexionar sobre sus actos, la distorsión de la realidad, apegos poco seguros, dureza emocional, impulsividad, nulo autocontrol o tendencia al riesgo. Además, como apuntan diferentes investigaciones consultadas, algunas de las variables individuales antes mencionadas se relacionan en muchos casos con el desarrollo de conductas no solo negligentes sino violentas. Estas características serían la baja autoestima, la falta de empatía, el malestar psicológico, la soledad o la incomprensión, así como el consumo de sustancias. Si abordamos desde una perspectiva sociológica los factores que inciden en la motivación que lleva al joven hacia el inicio del consumo o su mantenimiento, podremos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué buscan los jóvenes en las drogas? ¿Qué no está ofreciéndoles la sociedad? ¿O qué les está exigiendo la sociedad que no se ven capaces de dar? Podríamos reflexionar juntos sobre si las siguientes respuestas la sociedad no les da lo que sí que le ofrecen las drogas, o si la familia, la escuela y los amigos ya no les están ayudando a socializarse, favoreciendo así conductas consumistas en su más amplia acepción. Pasemos ahora a profundizar en la familia como factor de protección o de riesgo. La familia, como agente de socialización primaria y responsable del proceso de socialización y educación de la persona desde su más tierna infancia, tiene la capacidad de marcar la futura conducta del joven, bien sea limitándola o desarrollándola, entendiendo que se procede en función de lo aprendido y de lo interiorizado, resultando por tanto una gran influencia sobre el consumo de sustancias entre sus miembros la actitud que los padres adopten, bien porque validen la conducta adictiva o porque la prohíban. Tal como postula la teoría de control social de Heskey, la ausencia de vínculos emocionales fuertes entre los miembros familiares provoca una ruptura en la transmisión de valores y normas, y esto conduce a establecer vínculos frágiles con la sociedad en general. Por el contrario, una familia cohesionada protege a los hijos de las conductas antisociales. Los estilos educativos familiares adecuados no se convierten en factores de protección para los menores. Un estilo educativo lo definiríamos como el conjunto de pautas y prácticas de crianza que representan una manera determinada de actuación de los adultos con respecto a los menores ante las situaciones cotidianas. Recientes investigaciones fundamentan que los padres con un estilo educativo democrático, donde el menor recibe apoyo y diálogo, éste se alejará de dichas conductas conflictivas. Por contra, una pésima calidad en las relaciones afectivas entre padres y hijos, donde se producen variables como rechazo o escasez de espacio y tiempo compartido, predicen conductas que estimulan el consumo de drogas en los menores. Debemos añadir a los factores descritos las características que coinciden en la mayoría de los progenitores de menores consumidores de drogas: falta de comunicación familiar, ausencia de normas y límites, falta de perspectivas y escaso apoyo en el ámbito familiar. Otro de los factores de riesgo con clara influencia en las conductas antisociales son los estilos educativos inapropiados por parte de los padres, así como las relaciones que de ellos se derivan. Son numerosos los estudios que constatan la relación existente entre problemas de conducta violenta, como consumo de drogas, y conflictos familiares. Con respecto al consumo de sustancias adictivas, los mismos estudios afirman que el abuso de alcohol y drogas favorece la falta de comunicación en estas relaciones familiares, lo que supondrá un nuevo factor que incide en el conflicto familiar. El estudio realizado por Domínguez y Buzón en 2014 señala que el estilo educativo permisivo e indulgente de los progenitores, donde existe un escaso control parental sobre las actividades de los hijos y muy poca implicación en su educación, predice en un alto porcentaje comportamientos violentos o conflictivos en los jóvenes, siguiendo muy de cerca el estilo educativo autoritario. Las conductas negligentes o violentas de los padres o la falta de afecto en las relaciones parentales, especialmente por parte de la madre,
provocan su reproducción en los hijos. Sin embargo, las relaciones familiares que propician el autocontrol y la toma de decisiones en sus hijos se convierten en un factor de protección. Tenemos aquí el dibujo de una niña de 9 años que claramente está, si analizamos las características de la familia de esta niña, y se ve a través del dibujo, vemos que la familia aquí no ha ejercido en ella como factor de socialización o protección, y en el futuro puede que nos encontremos con que Miriam sea una niña con problemas, pues, conductas negligentes, adictivas o disociales. Los profesionales, al igual que el resto de los factores descritos anteriormente, deben sumar en la vida de los menores como factores de prevención y protección. En ningún caso se contempla que el propio profesional sea el que dificulte o empeore la situación del joven o la familia. Es, por tanto, fundamental que los responsables de la planificación, diseño e intervención de las acciones o medidas a adoptar conozcan y distingan claramente el significado de los conceptos que de forma habitual aplican en el momento de establecer un diagnóstico con respecto al comportamiento de los jóvenes. Acuñar etiquetas para describir la conducta de los menores puede provocar una estigmatización que no ayudará a que estos y sus familias puedan acompañarnos en el proceso de cambio. Por ejemplo, cuando hablamos de conducta desadaptativa, debemos observar si estamos haciendo referencia al trastorno adaptativo, que podríamos definirlo como la aparición de cuadros cuya característica esencial es una respuesta psicológica a uno o varios estresantes identificables que comportan la aparición de síntomas emocionales o de comportamiento clínicamente significativos. Los síntomas deben presentarse durante los 3 meses siguientes al inicio del estresante, y la respuesta consiste en un acusado malestar superior al esperable dada la naturaleza del estresante, o en un deterioro significativo de la actividad social, profesional o académica. El comportamiento de un menor que no se adapta voluntariamente a las normas que se le imponen, que le cuesta entender la importancia de colaborar y relacionarse, puede o no estar presentando un cuadro de trastorno adaptativo. La importancia de detectarlo puede ayudarnos a convertirlo en transitorio para el joven o, por el contrario, transformar lo transitorio en una etiqueta permanente. La conducta disocial se conoce como el trastorno de conducta que se representa a través de un patrón repetitivo y constante del comportamiento, por el que no se respetan los derechos básicos de otras personas o las normas sociales propias de la edad de los menores. En el DSM-4 encontramos cómo se recogen acciones y actitudes en una graduación muy variada con respecto a violencia psicológica o física, inadaptación escolar, familiar, entre otros. También podemos encontrar diferencias entre el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de conducta disocial, considerando que un menor que discute de forma constante con los adultos o los desafía puede estar presentando un trastorno negativista. Uno de los trastornos más frecuentes relacionados con las conductas negligentes o con las conductas adictivas sería el déficit de atención con hiperactividad, que el DSM-4 también recoge como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que presenta las características comportamentales de la impulsividad, las características cognitivas del déficit de atención o ambas. Los síntomas principales consisten en hiperactividad motora, impulsividad y desatención, pero cuyas características asociativas son el funcionamiento patológico en la motivación, la emotividad, el control de la ira y la agresividad. Los cuatro trastornos descritos están clasificando a los sujetos con unas conductas poco normalizadas, inadaptadas o conflictivas, pero que deben ser distinguidas de las que se pueden encuadrar en trastornos psiquiátricos más graves. La capacidad de distinguir los trastornos descritos y el trabajo interdisciplinar debe ser una constante a la hora de realizar el estudio diagnóstico del menor, asegurándonos así de no establecer a través de estereotipos, etiquetas con respecto a las conductas normales o negligentes, o de psiquiatrizar al joven al asignarle conductas socialmente conflictivas, para evitar que el diagnóstico del profesional y su intervención posterior se convierta en un factor de riesgo para el menor. Esta reflexión nos obliga a ser rigurosos en la detección de problemas para evitar diagnosticarlos como patologías. Hay
que impedir que los agentes de protección social contribuyan al aumento de la problemática del menor al establecer intervenciones con diagnósticos poco ajustados. Además, encontramos una frontera incierta entre las conductas descritas y las catalogadas como conductas delictivas. La conducta antisocial en muchas ocasiones reúne criterios suficientes para ser considerada un delito o como un comportamiento antinormativo y perjudicial socialmente. Las respuestas educativas que ayudarán al joven a mejorar su conducta serán aquellas que se adapten tanto a la dificultad real que éste presente como a la percepción que el menor tenga de ésta, así como la responsabilidad e implicación que el menor decida aportar. Como hemos visto, algunas de las variables pueden ser poco modificables, los factores estáticos, pero no aquellas que consideramos factores dinámicos sobre los que se deberían proyectar las acciones educativas a emprender. Ante el planteamiento de los diferentes factores de riesgo que van a incidir en la conducta del menor, se imponen respuestas integrales y preventivas que puedan atender desde diferentes parámetros los principales focos de riesgo y de protección: familia, escuela, grupo de iguales, profesionales. Los grupos primarios de socialización del menor tienen un papel preventivo fundamental. Por ejemplo, la escuela puede detectar necesidades relacionales al observar la falta de habilidades sociales del alumno en su más tierna infancia. Debemos diseñar programas socioeducativos que atiendan el adecuado dominio de las habilidades sociales, ayudan a prevenir posibles conductas delictivas, puesto que este dominio permitirá, entre otras cosas, al joven y al adolescente a posicionarse con respecto a su grupo de iguales de referencia y asumir su rol social. El joven necesita sentirse apoyado socialmente. Si no es así, existe un alto índice de probabilidad de sentir muy baja motivación social. Por ello, parece adecuado que se incluyan en el diseño de estos programas actividades a desarrollar en el espacio de ocio y tiempo libre, tanto de manera individual como familiar. El trabajo preventivo con los menores debe fomentar la capacidad del mismo para reflexionar de manera crítica y asumir la responsabilidad de sus actos, permitiendo que el joven alcance un grado de madurez que conlleve un comportamiento adaptativo. Por tanto, las acciones socioeducativas deben tener un carácter reparador y ser capaces de prevenir riesgos asociados a las conductas incipientes de los jóvenes que se desean corregir, teniendo en cuenta que estas acciones no deberían ser nunca contenedoras o represivas. Hay que tener en cuenta la relación que se ha establecido entre la falta de autocontrol del menor y su percepción para atribuir la responsabilidad de sus actos a otros con las conductas adictivas, negligentes o delictivas. Por tanto, los programas deberían incluir acciones que vayan encaminadas a atender el consumo de drogas en los jóvenes, a veces incipiente, y en otros casos con patrones de adicción que se repiten en muchos casos con respecto al consumo de cannabis o marihuana, y que estamos viendo que tiene mucha relación con la falta de percepción de riesgo que hacia esas sustancias se tiene. En la planificación y diseño de los programas socioeducativos se optará por favorecer que los menores puedan incorporarse a su comunidad practicando las conductas prosociales aprendidas, es decir, un entrenamiento real en aquellas habilidades sociales trabajadas, como serían el autocontrol, la interacción con otras personas, la capacidad de autonomía para la búsqueda de empleo o una motivación adecuada para que puedan incorporarse a algún programa formativo. Las respuestas educativas contemplarán una educación psicosocial que acoja también a aquellos jóvenes que presentan fracaso escolar, absentismo o que poseen capacidades intelectuales por debajo de la media. Programas para menores que no se adapten a la educación formal, académica y laboral que ahora están proponiendo nuestras instituciones educativas. Las acciones irán encaminadas a enseñar a estos jóvenes conocimientos y habilidades que les permitan una interacción social adecuada, conteniendo actividades relacionadas con la autonomía personal y la posibilidad de establecer un proyecto de vida, valorando la posibilidad de incorporar a estos menores a programas educativos, por ejemplo, de segundas oportunidades.
Podemos concluir estableciendo como relevante el aumento de presencia de los agentes de prevención y protección social en nuestras comunidades, con la obligación de trabajar en red y de una manera interdisciplinar entre las diferentes instituciones que están socializando: familia, educación, sanidad, administración, participación ciudadana, para así poder mejorar la tarea de prevención y la capacidad de detección de las dificultades sociales a las que están expuestos nuestros menores y sus familias. Voy a finalizar mi intervención leyendo la frase que pueden ustedes visualizar en la pantalla. Es una frase escrita en un muro de Colombia por Acción Poética y es una muestra más de todas las que hemos ido viendo a lo largo de mi intervención. Son muestras de arte urbano realizado por jóvenes en diferentes partes del mundo, tanto, bueno, si habéis visto el pie de foto, tenemos desde Grecia hasta pues Europa, en España tenemos Mislata, el Ayuntamiento de Mislata. Es muestras, repito, de arte urbano que han realizado nuestros jóvenes y que nos están demostrando que no hay una única forma de hacer las cosas, que nuestros jóvenes nos reclaman atención, visibilidad, comprensión y creatividad. El mundo duele menos si estás conmigo. Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido mucho. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, ahora ya sé leer, porque soy bastante anárquica, entonces hoy me había propuesto ser más académica y digo, no, lo escribo y lo leo, ¿no? Pero sí que me gustaría ahora, por ejemplo, contaros una anécdota, un caso real, que yo creo que marca bien la idea de por qué, cuando me propusieron hablar sobre este tema, yo lo focalicé en algo que a lo mejor está más manido, pero que no nos está resultando, que es la capacidad de prevención y de detección. Estamos obligados ya a ponernos otro tipo de gafas. Las que nos estamos poniendo para ver lo que está pasando no está resultando, y yo os voy a poner un caso en el que creo que queda clarísimo que, como siempre, llegamos tarde. Esto es de hace, pues ayer mismo, me relataban la situación, ¿no? Una adolescente, 15 años, que tiene que acudir la policía a su casa porque ha agredido a la madre. La madre está en la calle, la niña se queda a casa está destrozando la casa, pero antes de eso la madre le habían operado el pie, le habían quitado como un tumorcito en un dedo del pie, y la niña llega a casa y se lo pisan, se lo revientan. Y esto después de estar desde el jueves, eso fue lunes, esto que os estoy contando fue el lunes, y la niña desde el jueves, tiene 15 años, no había aparecido por casa. La madre había hecho el seguimiento de la niña a través de las redes sociales, en Instagram, estaba enterándose de dónde estaba la niña por Instagram, porque ella estaba colgando lo que estaba viviendo, estaba en casa sí que hubo alguna relación con la madre, en plan WhatsApp, es que estoy con mi novio que la madre no conocía. Y cuando vuelve el lunes y la madre, pues imaginaros la preocupación, pues donde has estado, ella reacciona con este episodio de violencia. Cuando a mí toda esta información me llega por el instituto, por el colegio, y os lo digo para que veáis como sí que estamos todos relacionados, pero llegamos todos tarde, es el colegio cuando te está explicando, mira lo que ha pasado con esta niña, porque ya lo que les llega se va directamente, porque claro, la policía llega la correspondiente y puede ya dictaminar que se va a un centro de menores, interna, que ya hay una denuncia porque ha habido una agresión que la madre. Entonces empiezan a salir cosas como que ya había agredido muchísimas más veces a la madre, esos estadios de violencia ya se habían producido muchas veces, la madre no había dicho, o si había dicho no habíamos sido capaces de escucharlo. El colegio sí que ya tiene patrones de la niña, como, pues hace 2 semanas robó un móvil, pero no pudimos certificar que era ella la que estaba sustrayendo el móvil, pero bueno, todo parece indicar por lo que dicen los compañeros. Es decir, que cuando tú hablas con todos los agentes que están implicados, encima lo que recibes es angustia, todos están angustiados.
esto es lo que a mí me gustaría que la reflexión sirviera para que, no sé cómo, ¿no? Supongo que medios hacen falta, formación hace falta, pero necesitamos desangustiar a los agentes, porque yo ahora pienso en ella. Y yo digo, ella presupone, igual que todos nosotros, que ha tenido, por lo que dice la literatura, agentes de protección suficientes. En su caso no han sido, eso es evidente, ¿no? Y han fallado. Pero la familia, ¿cuánto sabemos sobre eso, ¿no? Que un agente primario de socialización. Pues cuando la familia no hace lo que se espera en ese ámbito, ¿por qué es? Bueno, pues analicemos seguramente y os cuento más, ¿no? La madre está separada, ha recibido violencia por parte del padre. La madre tuvo un niño varón, el primero, la niña es la segunda, y el primero es un varón, que a la madre cuando es bebé se le cae de los brazos, se pega con la cabeza y entonces el niño tiene una discapacidad intelectual. A raíz de eso se produce el deterioro en la relación con el padre y el padre pues tiene un comportamiento además tan inadecuado que acaba. Vosotros, yo estoy haciendo este panorama, no además para hacerlo que es muy dramático, sino para que veamos en todo ese proceso, si nos vamos al principio, que sería, imagino que hay muchas cosas que rascar ahí, ¿no? Pero vamos a plantearnos qué pasó cuando la madre se le cae al niño. Ahí había que haber estado muy atentos para que hubieran podido superar ese proceso de duelo y de transformación. Que tengo un niño con unas características que de repente va a ser otro, que yo no asumo, que me siento culpable, que el padre es su varón primogénito. Si todos hubiéramos estado atentos, a lo mejor a trabajar eso, no se hubiera producido la separación, la madre no tendría la frustración que supongo que conlleva. ¿Y qué está diciendo la niña de 15 años? Y yo, cuando me cuentan estas historias y ya las ves en conjunto y ves la relación, dices, si es que la niña hace poco, ¿quién de nosotros no tendría un comportamiento, no sé, ponerle la etiqueta regular? O también sabemos que está consumiendo. Claro que está consumiendo. Porque, bueno, ¿cómo no? ¿Por qué no? Si esto va a ayudarme a aliviar cosas y a tranquilizarme, pues posiblemente salgan los ataques de ira que tiene y que ya son tan repetidos, es ante la ausencia del consumo, pues o a lo mejor ella ya tenía algún trastorno, como podría ser de hiperactividad, y el hecho de no estar diagnosticada o no medicada le ayuda a consumir ciertas sustancias. Es decir, yo cuando de verdad me plantearon la charla, pensar que soy directora de un máster de conductas adictivas y hablar de drogas, podemos estar hablando mucho rato. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que tenemos que ponernos ya urgentemente las gafas, dejar de decir, porque sí, porque de verdad hacen falta medios. Ya os digo, lo más triste de esto es ver la angustia de la niña que ahora está ahí encerrada, la angustia de los profesores, del tutor, la angustia de la madre, que es indescriptible. No podemos actuar antes, porque si yo ahora venía acciones socioeducativas, claro, para ella que está ahora ya en el centro, claro que tenemos, y claro que todos nosotros ya aquí van a estar exponiendo, y han expuesto ya ayer y volverán a exponer hoy, cosas interesantes, porque estamos todos siendo creativos, que es por lo que acabo, ¿no? Seamos creativos. A lo mejor seamos creativos como ellos cuando se ponen a pintar paredes, ¿no? Seamos creativos antes, porque antes es fácil reclamarles todo esto que yo estoy diciendo, falta de autoestima, autocontrol, lo que ya sabemos. Eso a lo mejor es fácil antes, pero ya una vez llegan, por supuesto, que para eso estamos todos nosotros, para hacer que esta niña de 15 años esperemos que sea transitorio, ¿no? Pero ya es muy complicado y hay mucha gente sufriendo y tenemos que trabajar con mucha gente, ¿no? Con la madre, que imaginar la situación. Entonces, bueno, era un poco haceros esta reflexión, que no sé si con este ejemplo creo que se ve más claro el rollito que os he soltado. Y por eso lo he hecho. Hola, mira, yo quería decirte bueno, estoy de acuerdo contigo totalmente, pero creo que sí que hay que intervenir anteriormente. Creo que la gente, sí que en los colegios, incluso el sistema educativo, detecta muchos factores, muchos comportamientos que puedan llamar la atención, los pediatras en el centro de salud, desde los servicios sociales, pero a pesar de que ellos lo detecten, falta esa coordinación que yo, por ejemplo, me encuentro con la barrera de la Ley de Protección de Datos, en el que tú coges el teléfono, te quieres poner en contacto con el orientador del colegio y le dices, oye, que creo que esta chica, pues es que no te puedo dar datos, llamas a
al psiquiatra de infanto-juvenil a ver qué me puedes decir de esta niña, para empezar a enlazar diferentes cosas para tener una visión conjunta de lo que dices, pero es que la barrera de la protección de datos muchas veces nos deja sin armas, hasta que surge lo que dices tú. Entonces, ¿cómo podemos actuar en ese caso? Eso ya no está, afortunadamente, con la última reforma de la Ley Jurídica de Protección de Menores. Hay un artículo específico que habla de que la protección de datos respecto al menor y a sus padres, cuando se trata de medidas de protección o de intervención en riesgo, ya no está presente. Lo que pasa es que es verdad que los profesionales todavía no lo saben, y también es una tarea pedagógica, yo creo, nuestra, el hacérselo saber. Eso ya no está. Afortunadamente, esa barrera que es cierta que tú dices, con la que nosotros, yo trabajo en servicios sociales, también nos hemos encontrado con la nueva ley y eso ha desaparecido. Ahora falta que lo sepan que lo tienen que ver. O eso, si ya hay riesgo o todavía son indicios de riesgo. Sí, claro, cualquier factor de riesgo, cuando hay una intervención por una posible situación de riesgo, eso, el tema de la protección de datos queda anulada. No debería ser la excusa. No debería ser la excusa para no proporcionar la información que es cierto que necesitamos para hacer toda esa tarea de prevención que comentaba. Eso nos ayudará mucho más. Sí. Ahora falta explicarlo a quien tiene que proteger esos datos y esa información. Yo creo que además hace falta formación, porque a mí, que sobre todo estoy muy vinculada con los centros educativos, y me consta que cada vez son más las personas que, independientemente de la profesión, y ahora explico lo que quiero decir, tú antes eras profesor de secundaria y no se te pasaba por la cabeza que tuvieras que tener todo esto, ¿no? Tener que ponerte estas gafas y estar formando a todos estos niveles y no venir a hablar de tu libro, que era yo voy a explicar las matemáticas y a mí. Entonces, sí que es cierto que me consta que hay muchísimos profesionales que ya, independientemente de la formación de base, quieren saber porque es que es esencial. Nosotros ahora tenemos, es decir, la gente que, el profesor tiene un adolescente. ¿Qué es un adolescente? Que tiene que saber lo que es un adolescente y en qué fase se está pasando y por qué, pues sobre todo para lo que yo os decía antes, no estigmatizar o no generar, pero además tiene que saber un poquito más y falta formación, porque tú no puedes pedir información al resto de profesionales cuando ya la cosa está saliendo a flote porque ha robado un móvil. Es que antes esa niña estuvo en infantil. Y esa niña cuando estaba en infantil, y no es que me estoy yendo, cuando estaba en infantil y su mamá estaba viviendo el proceso de culpabilización de la situación que habían vivido en la familia, seguro que necesitaba apoyo, seguro que necesitaba ser feliz. Y lo digo así de sencillo. Porque en infantil deberían nuestros niños aprender a ser felices y a relacionarse. Más ya sabemos que de 0 a 6 años se aprende casi todo. Y que cuando hablamos de relaciones, de habilidades sociales, ahí tenemos que hacer. Y claro, esto, cuando estamos en estos foros, está tan lejos. Infantil, nosotros, sí, infantil, a no ser que tengamos que poner una medida de protección a los niños y tal, ¿no? Pero yo creo que sí, que falta formación y que falta creernos la prevención. La hemos usado mucho, hemos tenido pocos resultados y no muy buenos, y sobre todo si hablamos de drogodependencia. Y yo creo que hay que focalizarla bien, que implicar a todos los agentes. Por eso decía que tienes un trabajo interdisciplinar, donde tengamos que tener claro por qué lo hacemos, ¿no? Por qué trabajamos, cuál es el objetivo, ¿no? Y yo sí que me encuentro cada vez a más gente, también es verdad, y he de decirlo, y eso lo sabéis, que hay gente que te dice, mira, por favor, lo que me faltaba. Solo me faltaba a mí también que estar pendiente. Yo vengo aquí, yo voy a explicar historia y no llego, y tienen que hacer el examen y a mí el currículum no me da, ¿no? Bueno, también hay gente que no quiere ver, ¿no? Pero la gente que quiere ver debemos ponernos otro tipo de gafas. Pero creo que debemos también tomándolo no solo como desde el punto de vista del profesional, porque sabemos que el profesional puede haber competentes, puede haber menos competentes, puede haber que se centre más en lo social o en lo educativo. Pero yo creo que al ser un problema social, eso debería ser una política de todo el Estado, de toda, por ejemplo, en este caso la comunidad, la que en el currículum o en la primera impuestos, que no fuera el profesional que pudiera decir, bueno, pues yo me voy a quitar horas de mi trabajo para dárselo a un tema social o dárselo a las inteligencias emocionales, por ejemplo, sino que fuera directamente la consellería la que obligara a un cierto número de horas para que impusiera que no pudiera el profesional decir, bueno, me lo puedo saltar o no, obligatoriamente a ese problema.
es uno de los objetivos a los que tiene que derivar también el sistema educativo. Claro. Mira, yo en la introducción hablaba de un poco a nivel social porque el problema... vamos a ver, por favor, si estamos debatiendo ahora si los niños tienen que hacer o no deberes. ¿De qué estamos hablando? Es decir, cuando nos comparamos con aquellos países donde realmente están pasando cosas, donde están teniendo resultados que decimos, oh, qué bien, fijaros qué buenos resultados están obteniendo cuando educan, cuando tal. Estamos a años luz, pero es que no, parece que nos gusta estar a años luz. Claro que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que además yo os he comentado en la exposición que no sirve café para todos. No sirve como las instituciones educativas están estableciendo el currículum en la mayoría de los casos. Tú tienes ahora chavales, vamos a poner aquellos que ya sí que están en un espacio donde se han quedado fuera del sistema educativo. No nos sirve, ni siquiera nos sirve la FP que estamos ahora promocionando. Todo un chaval que hace tanto tiempo que se enganchó de la escuela y del pobre dice, vale, pues voy a ver si ahora ya que estoy motivado, porque es una de las armas más importantes, he conseguido que esté motivado. Y quiere tener un proyecto de vida, que también lo he dicho, que es muy importante, veo una esperanza de vida, puedo hacer algo con mi vida. Y cuando llega ese momento le dices, ay, tienes que hacer una prueba de acceso. Para hacer el módulo, una prueba de acceso. Y miramos los contenidos y no los aprobaría ni yo. ¿Pero de qué estamos hablando? Che, hagamos módulos más sencillos donde los estemos capacitando para que puedan empezar a tirar adelante, para que aprendan un oficio. Si yo que necesito un fontanero no lo encuentro porque es una chorrada lo que me pasa en mi casa, pues a lo mejor ese chaval podría venir y empezaríamos a... Quiero decir que yo estoy limitándolo a que no sea ingeniero de caminos. No, perdón. Estoy intentando que dé pasitos que no sabe andar y no lo puedo poner a correr. Y el sistema educativo no me deja que dé pasitos. Me dice, no. ¿Qué quieres? Un módulo profesional que haga la prueba de acceso y mirar los contenidos de la prueba de acceso. Por eso he puesto el tema de segundas oportunidades, porque nuestros alumnos de educación social están con un grupo de chavales en el Díaz Pintado, en el barrio de la 613, en Bocaso, y están trabajando el tema de la segunda oportunidad. Están cogiendo a chavales que dejaron la escuela hace mucho tiempo, que ahora están intentando y estamos viendo a ver si por lo menos se sacan el graduado escolar. Porque es triste decir que en el barrio no hay ningún chaval en una edad comprendida entre 17, 18 y 30 y tantos que tengan ni un certificado de nada. Y es que estamos volviéndonos locos porque nadie atiende a dónde están ellos. Les piden unas cosas que cuando estás motivándolos por un lado y cuando se enfrentan al examen o cuando tienen que ver los contenidos dicen, mira esto, si yo esto... Entonces, pues claro que estoy de acuerdo contigo, pero es que tenemos que mentalizarnos de mirar. Yo creo que, como nos gustan a veces, a mí me gusta hasta mirar en los números, ¿no? Si hiciéramos presupuestos, si hiciéramos realmente costes, sería muchísimo más barato que incidiéramos en infantil, porque no tendríamos problemas, tendríamos muchísimo menos problemas de menores delincuentes con problemas de adicción, etcétera, etcétera. Pero vamos, absolutamente de acuerdo. Sí, quiero preguntarte, porque en el ámbito de la prevención, siempre con el tema de las drogas, hay como dos discursos. Yo creo que desde la campaña, a lo mejor del Ministerio del Interior y todo eso, siempre se ha llevado a cabo como un discurso más emocional, ¿no? Más a lo mejor del miedo, del no a las drogas, tolerancia cero. Y luego creo que hay como otro discurso, a lo mejor, que tiende más a dar información, a que el adolescente tome conciencia de cuáles son los efectos, del uso que pueden tener las drogas, la diferencia entre drogas legales y ilegales, las compañías que hay detrás, o todo el narcotráfico como más racional, ¿no? Sin entrar a juzgar si son buenas o malas, simplemente la información. Entonces, quería preguntarte cuál crees tú que es el discurso mejor que más le puede llegar a él. Mira, yo en la primera sesión del máster, no estoy vendiendo el máster, yo te digo para que veáis, son alumnos de posgrado. En la primera sesión, ¿sabes lo único que me dijo? Aclarar los conceptos básicos. Porque la desinformación está, todo el mundo sabemos de drogas. Y ese es el gran peligro. Todo el mundo sabe lo que es una sustancia y cuando les preguntas a ellos que están interesados en esto, a ver, una clasificación de las drogas, todavía hablan de drogas duras y blandas. Yo creo que lo más importante de todo es la información, pero la información real. Y decirle, macho, tú decides. El chaval tiene que ser capaz de ser libre, pero para ser libre tiene que conocer. Es mentira, yo no soy libre si no conozco.
Y para conocer tengo que estar muy informado, tengo que saber qué es de verdad lo que está pasando. Y entonces a mí me hace mucha gracia, además se los desmontas enseguida. Mirar, cuando las clases se las das, eso mismo, que empiezo en el máster, empiezo en un instituto dando una charla. Y yo abogo por eso, y mezclo información y luego les pongo cosas reales que están bajadas de YouTube, de donde ellos manejan. Les digo, es que esto es así. Hay un anuncio de la FAD buenísimo, porque se lo piensan mucho los anuncios que tienen que lanzar, y creo que lo veríais, que es una ruleta que daba vueltas y un señor de una cistera y un chaval vestido como cualquiera de nuestros chavales, ¿no? Dice, hombre, qué bien, esta noche te vas de fiesta, dale a la ruleta. Y le daba la ruleta, ¡pum!, y salía euforia, síncope, que estaba todo. Me lo paso fenomenal. Y claro, ¿sabes cómo ellos reaccionan rápidamente? ¿Cómo deberíamos? Cuando tú les explicas que hay tanta mentira alrededor de esto, por ejemplo, ellos te dicen, yo controlo, si yo sé hasta dónde tengo que consumir, hasta dónde tengo que llegar, ¿vale? ¿Y eso a qué? Entonces, solamente con que les expliques qué es la dosis justa o adecuada, qué sería una dosis mínima, qué es la sobredosis. Claro, la dosis justa es la que está entre la dosis mínima y la sobredosis. Pero la dosis mínima es la que a ti no te va a hacer ningún efecto. Y la sobredosis, ¡ay, qué lástima! Vaya, estás casi en el otro barrio. Entonces la dosis, claro, cuando empiezas a hablarles con cosas reales, midiendo incluso a nivel, ya a mí me encantaría, por ejemplo, por lo que decía el compañero, que en las clases de ciencias naturales dejan de explicarnos la digestión de los rumiantes, porque de verdad para mi vida, pues que no sé hasta qué punto. Sin embargo, si me hubieran enseñado el proceso que hace mi páncreas y mi hígado, cuando en menos de una hora yo ingiero 1 litro de alcohol, pues igual me lo pensaría, porque eso es real. Esto no es estoy asustando a nadie. El consumo masivo de alcohol, que es lo que están practicando ahora nuestros jóvenes, que como las mujeres no queremos llegar tarde a nada, nos hemos puesto la bandera, estamos las primeras, pues eso es que en menos de una hora tú te des una cantidad de alcohol que no puedes digerir, que sí o sí estás intoxicando tu organismo. Bueno, pues si a ti te mola, pero ¿y qué efectos tiene eso? Y luego, por ejemplo, es que es todo una mentira, estamos emitiendo, porque luego los medios de comunicación, eso sería otro en el que no nos entramos, pero los medios de comunicación te están vendiendo cremas maravillosos para que no envejezamos nunca. No nos va a salir una arruga en la vida. Y sin embargo, el consumo de sustancias tóxicas que lo provocan y lo aceleran, pues igual tú eso se lo dices a un adolescente y dices, pues mira, voy a dejar de fumar. Uy, yo con lo que me estoy cuidando, yo tal. Es decir, que hay muchas maneras y no es engañarles, es decirles la verdad. Hemos visto un pulmón que está... Voy a poner una droga blanda, como dicen ellos, de tabaco, y está negro y está consumido, claro. Más es buenísimo. Mira, la definición de droga. Toda sustancia psicoactiva que al ser introducida en el organismo provoca algo. Claro, entonces son todas. ¿Qué me estás contando de duras o blandas? Son todas. Y luego pues tienes que explicarles lo que significa el uso, el abuso, pues, evidentemente. Yo estoy absolutamente a favor de la información y luego también de ponerles alguna situación y también trabajar los efectos colaterales de las drogas. Los efectos colaterales. Es muy duro pensar que para nuestro uso recreativo hay países que están siendo masacrados. Masacrada su política, masacrada su economía, masacradas sus gentes, que ya lo asumen. Ya saben que ese presidente de ese gobierno va a ser del narcotráfico y ellos te dicen, pero es que hay que votarle, porque si no los muertos se cuentan por las calles. Entonces casi que vamos a apoyar esto porque mientras esté esto, a nosotros nos dejan vivir. Entonces, claro, son tantas cosas a las que... ¿Cómo podemos hacer reflexiones sobre este tema? Cuando tenemos un sentido crítico de las cosas. Y nos hace falta volver a eso. En la escuela, ¿qué nos están enseñando? ¿Nos están enseñando a pensar? Pues hay que volver también a eso. En las universidades. Sentido crítico de las cosas. Y cuando yo tengo un sentido crítico, demandaré información. Porque claro, es que lo que yo digo, yo no puedo saber si me gusta la paella si no la he probado. Pues necesito, este es un mal ejemplo de las drogas, ¿no? Me refiero, tienes que saber, tienes que conocer, tienes que conocer. Yo entiendo que el abordaje del consumo, ¿no? Por un lado está el abordaje cuando el consumo es
para uso lúdico, pero yo me encuentro yo trabajo en un centro de justicia juvenil en el País Vasco, y yo me encuentro que muchos jóvenes lo que hacen básicamente es describir el tóxico como un anestesiante emocional por un sufrimiento intrínseco que no pueden manejar. Cuando les abordamos el sufrimiento, ¿no? Desde el miedo a las consecuencias del consumo, dicen, sí, claro, si no consumo yo esto no lo manejo, yo mato a alguien, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos tipos de abordaje que me parece que también son importantes, ¿no? Y el que yo me encuentro como director del centro, y nosotros trabajamos con los centros de salud mental de la zona para hacer un abordaje psiquiátrico de ese sufrimiento y demás, entendemos que a través de ese discurso no conseguimos. No, porque tú estás en tratamiento ya. Vale, claro, no estás en prevención. Yo estoy con consumos incipientes. Entonces, yo lo que hablo es que la chica esta que me comentabas, ¿no? Sí, probablemente el consumo que tenía era por una necesidad de manejar una emoción que no sabía posible ni poner a nombre. Efectivamente. Hombre, imagínate el panorama descrito. Y hasta que no está ella encerrada y la madre con una lesión grave en el pie, no nos enteramos de todo el panorama. Y hemos estado todos alrededor. ¿Cómo hemos podido estar conviviendo con eso tanto tiempo y no ir viendo? Algún piquito deberíamos haber detectado. Al final yo también entiendo que nosotros, como agentes intervinientes, le damos mucha más importancia a todos los síntomas externalizantes y no a los internalizantes. Cuando vemos a un chaval sufriendo, que se aísla, que se mete en un cuarto, que no hace ruido, bueno, está mal pero molesta poco. Cuando tenemos a un crío que roba, pega, grita, ese chaval que posiblemente esté mejor que el otro, porque por lo menos pide ayuda, a ese sí le atendemos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esta cría no sé cuánto se habrá aislado, no sé cuánto habrá estado callada, sufriendo, pero cuando al final grita es cuando todo el mundo nos echamos manos a la cabeza, ¿no? De hecho, es lo que yo decía, mira, usaba esas mismas cuando me lo mandaban, yo usaba lo mismo, decía, bueno, es que por fin ha pedido socorro. Ya no es que, por eso al final de la exposición nos decía que tenemos que verlos, que hacerlos visibles, pero antes, ¿no? Que hacerlos visibles antes, porque si no, claro que estamos muy preparados. De hecho, fijaros, yo pienso que estamos más preparados para el tratamiento, ya para cuando hay que intervenir, que para antes. Yo creo que ahora hay que prepararse para el antes, porque para el después hemos trabajado todos mucho. Y entonces ahora nos falta un poco en el antes, ¿no? Ponernos todos un poco hacia ese lado. Yo quería comentar, yo trabajo en un centro de menores y como bien dices, cuando van a un centro de menores que uno mira el cargador y le quitan la mochila que viene. Entonces, igual que el consumo, que si un niño cuando llega a un centro de menores tiene un nivel de consumo elevante. Entonces yo sí que, por ejemplo, veo que en protección es que faltan recursos, faltan niños. Yo, por ejemplo, a la par que trabajo en el centro de menores con un niño de 3 años que está en infantil, y hablando con la profesora me decía, es que no podemos. Es que yo, por ejemplo, he visto a un niño que estaba mal, que yo sabía que algo le pasaba, me he puesto en contacto con los servicios sociales, pero es que yo, la profesora y la educadora social han estado trabajando fuera de horas porque veían un problema que es que yo algo tengo que hacer. Entonces yo creo que es también un poco responsabilidad de todos, hay que quejarse, hay que exigir, esto no está funcionando, ¿no? Y todas las personas que trabajamos en este ámbito lo vemos. Ahí hay que quejarse, ¿no? Hay que reivindicar que eso no está funcionando, hay que presentar mucha prevención, porque como comentas, y luego se trabaja mucho con los chavales, se trabaja mucho y muy bien, igualmente en sitios mejor, otros peor, pero se trabaja. Pero claro, es que no es lo mismo quitar una mochila de muchos kilos que un casito de una pequeña cosa que ha pasado. No, además el sufrimiento, si luego de verdad pensamos en el sufrimiento de las personas, porque los que nos dedicamos a esto, yo creo que lo hemos empezado siempre porque nos importaba la persona, porque nos gusta esa relación con el otro, ¿no? Entonces, imagínate lo que se hace de esa niña, si de verdad recibe ese apoyo, ¿tú sabes el sufrimiento de años hasta los 15 años de esta pobre? Claro, es que, y además cuando tú, primero, y esto ya serían las heridas, ¿no? Pero tu herida, en principio está abierta, llega un momento que tienes que cerrarla y dices, y yo estoy aquí intentando y tú no, pues contra todo. Entonces, claro, dices, son violentos, disruptivos. Claro, pero si te están ya diciendo, vamos a ver, si a mí no me habéis visto nunca,
pues ahora vais a ver, ahora me vais a ver. Pero yo creo que tienes toda la razón y que lo que pasa es que tenemos que reivindicar la necesidad de más personal, más formación y prevención. Pero no entendida, yo creo que hay que darle un aire diferente a lo que entendíamos por prevención. ¿Sabes? A decir, yo creo que todos los que formamos esta sociedad deberíamos ser agentes de protección. Porque molaría, yo a mí me mola esa etiqueta, ¿no? Soy un agente de prevención. ¿Cómo? Pues viendo al otro. Es que no lo veo, es que paso por su lado y no veo al otro. Entonces a lo mejor nos paráramos a ver al otro. Lo que pasa es que las tendencias a las que hemos ido evolucionando no dan para mucho, ¿eh? Yo creo que no sé si va a involucionar, por eso os decía que a veces la sociedad está socializando o desocializando. La familia socializa o desocializa. Cuando los niños tienen que llegar a casa, yo soy la primera, mira, anécdota. Yo tengo un perro que tiene ahora 12 años y pobrecito ya tiene artritis y de todo lastimicamente. Y mi hija me dijo, toda penada, no, tiene que vivir mucho. Mi hija tiene 24 años, digo, hombre, pues ya por mucho que viva. Y me dice, es que yo en la pelo lo he hecho con él, cuando yo llegaba a casa que estaba siempre a él. Ale, agente de protección. Yo, claro, si llegamos unas horas a casa y trabajamos muchísimo y a ver ahora qué hago yo para inmortar a que el perro viva toda la vida. Tenéis el secreto. Hazle una fotografía. Si no tenéis ninguna pregunta más, bueno, muchísimas gracias, doctora Camilo.